Hacer una retrospectiva sobre las bellezas de Letonia en el último siglo es un poco repasar la historia de la vida cotidiana en este país. Es que Letonia alcanzó la independencia en 1918 y las sucesivas décadas que han pasado, hasta nuestros días, son el escenario perfecto para recrear los ojos con las bellezas de Letonia. Vamos a hacer un recorrido década por década para ver cómo fueron cambiando los cánones, los gustos y los estilos en las distintas épocas que les tocó vivir, pero hacia atrás, desde la Letonia de nuestros días, pasando por la ocupación soviética, hasta la Letonia incipiente de principios del siglo pasado. En cada uno de los clips nos vamos a referenciar en el presente para tener un punto de comparación y poder ver cómo han cambiado, si mucho o poco, si para bien o para mal, las bellezas de Letonia. Espero que puedan encontrar el momento y el lugar para acompañarme a lo largo de todo el video, porque en cada una de las décadas, sobre todo las más alejadas de nuestros días, encontrarán imágenes más que sorprendentes. El desfile de rubias que se hacía hace pocos años por las calles de Riga, hoy puede verse en cualquiera de sus parques, sin mucho preanuncio. La ciudad ha recuperado el esplendor de sus mejores años y pasearse por sus calles es sentirse en medio de una pasarela. Letonia es hoy un país tranquilo, casi en pausa, pero no siempre ha sido así. Desde los primeros años de este siglo, exactamente desde 2004, forma parte de la Unión Europea. Los años 90 no fueron nada fáciles en Letonia. El paso al capitalismo desde las ruinas de la caída Unión Soviética significaron tener que adaptarse a un sistema totalmente diferente para el que no todos estaban preparados. El cambio fue en lo económico, pero fundamentalmente en lo social y cultural, con la apertura de Letonia a los países del otro lado del mapa.
Los 80 en Letonia fueron tiempos de cambio creciente, con el reclamo de democratización y libertad que se empezaba a escuchar más fuerte año tras año. Años difíciles de escasez y austeridad y políticas que parecían caer tan lento que durarían para toda la vida. En los años 70, la Unión Soviética veía en la República Socialista Soviética de Letonia una manera de acercarse a la vida europea, con su capital Riga y las playas de Yúrmala como destino preferido para el turismo. Eran años de modernización a costa de calidad de vida, en los que aún el poder soviético gozaba de poderosa fortaleza. Muchas de las infraestructuras que se habían construido en la década anterior y las que se seguían construyendo servían de escenario perfecto para disfrutar las bellezas de Letonia. Los 60 fueron años en los que en Letonia se intensificó el proceso de rusificación, con la instalación de fábricas e infraestructuras que vendrían a ser alimentadas con mano de obra de otras repúblicas, principalmente Rusia, Ucrania y Bielorrusia. El Báltico seguía siendo un lugar de vanguardia y con estilo. La moda por aquellos tiempos, tanto en la ropa como en el peinado, era estrictamente controlada por el Soviet, desde los materiales que se utilizaban para la confección hasta el largo de las faldas y los pantalones. Promediando el siglo pasado, el mundo salía de la Gran Guerra y la victoriosa Unión Soviética tenía mucho de qué vanagloriarse. Muerto Stalin, comenzaba una etapa diferente en la que los cambios no siempre serían para bien. Las playas de Yúrmala, sin embargo, seguían rebosantes. Eran tiempos de romanticismo inflado por las películas que se veían en el cine,
con personajes de nombres muy diferentes a los que se veían del otro lado del mapa. La década de 1940 fueron años difíciles, que significaron para Letonia no solo la pérdida de la independencia en manos de alemanes y soviéticos, sino también el desgarro de decenas de miles de víctimas humanas, producidas por la guerra, el Holocausto y las deportaciones. Detrás de toda esa historia sanguinaria, los letones encontraban la manera de relajarse y distraerse disfrutando de la naturaleza. El espectáculo debía continuar y sobre todo cuando era solventado y producido por los poderes de turno. Para mucha gente, los años 30 fueron los mejores años de la historia contemporánea de Letonia, cuando el desarrollo económico y cultural del país tocó su techo. Letonia era un país próspero, bien gobernado, con orgullosos ciudadanos. Mucho de la nostalgia que hoy habita en la mente de los letones es de tiempo que no han vivido, de aquellos buenos viejos tiempos. Cerrando esta recorrida hacia atrás, por las bellezas de Letonia, llegamos a los años 20, los primeros tiempos de vida de Letonia como país independiente. Caído el Imperio ruso y tras la Primera Guerra, Letonia se abría paso entre las naciones prósperas del mundo.
Espero que les haya gustado esta retrospectiva sobre los distintos tiempos en la vida de las bellezas de Letonia, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo.